Sistema óptico Petzval de 5 lentes, corregido hasta 44 mm, 54 mm de apertura y 243 mm de focal f4.5. Y todo esto por menos de $600. Te adelanto que cualquier otro telescopio de estas características en el mercado se acerca a casi el doble de este precio. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una vez más a Natural Portraits, el canal dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podríamos imaginar. Vamos a probar el que posiblemente sea el telescopio quintuplete apocromático más accesible del mercado. Si eres seguidor habitual del canal sabrás que llevo años colaborando con la marca SVBONY. ¿Y por qué he colaborado durante todos estos años con ellos? Porque he visto cómo esta marca ha pasado de fabricar telescopios casi de juguete a telescopios apocromáticos de calidad para astrofotografía capaces de hacer sombra a grandes marcas impuestas en el mercado, a una fracción del precio de estas marcas. Y siguen con su filosofía de desarrollar y hacer evolucionar sus productos hasta esto que tenemos aquí, el que diría que es su telescopio más serio hasta ahora, el SV555, un Petzval quintuplete f4.5 para astrofotografía de grandes campos celestes corregido hasta 44 mm, es decir, para formatos más grandes que el full frame sin uso de aplanadores. Bien, tenemos ante nosotros un tubo de alta calidad especialmente apto para viajes, porque el OTA, es decir, el tubo sin las anillas, pesa solo 1,9 kilos. Hablamos de un tubo muy ligero y con una montura armónica como las actuales sería un equipo perfectamente apto para montar con nosotros en la cabina de un avión. Por ejemplo, sin la necesidad de facturarlo. Tengo que decir que este es uno de los aspectos que más me ha atraído de él y por el que he decidido lanzarme a probarlo. Y es que probablemente sepas que en abril de 2025 me voy junto a Néstor Rodan y un reducido grupo de asistentes al desierto de Atacama, en Chile, y al Salar de Uyuni, en Bolivia. Nos vamos a fotografiar el mejor cielo nocturno del mundo. Y este pequeñín, junto a la AM5, se vienen conmigo. Si tú también quieres acompañarnos, todavía queda alguna plaza libre. En la descripción y en el primer comentario tienes un enlace con toda la información de este viaje. El SV555 es un concepto ligeramente diferente de lo que solemos entender por telescopio, y claramente está inspirado en otros telescopios como la serie FMA de ASCAR. Es una mezcla entre telescopio astronómico y objetivo fotográfico. De hecho, podríamos adaptarlo sin problema a una cámara fotográfica con la anilla T2 correspondiente. Pero la característica más distintiva es que en este tubo tenemos una apertura variable, un diafragma, que va desde f4.5, su mayor apertura, hasta f22, algo que encontramos en casi cualquier objetivo fotográfico y que en astrofotografía puede tener utilidad para conseguir estrellas todavía más pequeñas y definidas en objetos brillantes, aunque como te digo no es algo común en telescopios. También encontramos una rosca para filtros frontal de 72 mm y viene de serie con un rotador integrado y graduado y un sistema de enfoque helicoidal típico de los objetivos fotográficos. ¿Pero qué hace que este tubo sea en realidad un telescopio? Empezamos por las anillas y la cola de Milano. En la caja encontraremos un sistema de anillas rojas anodizadas junto a una cola de Milano tipo Vixen y un asa para su transporte que a su vez hace de soporte para instalar, por ejemplo, un sistema de autoguiado o un dispositivo ASIER. Viene todo desmontado, así que tendremos que montarlo nosotros, aunque no tiene ninguna dificultad. También encontraremos todo lo necesario para poder adaptar un enfocador ZWO EAF. El enfocador se sitúa en la parte inferior del telescopio, por lo que encontraremos una zapata para poder levantar más el tubo y dejar el espacio necesario para poder instalar el enfocador. Y el telescopio lo encontraremos dentro de una funda de transporte acolchada. Y con todo esto montado nos quedará algo parecido a esto que tengo yo aquí. Unos 3 kilos de quintuplete apocromático, sistema Petzval, listo para adaptarle una cámara, montarlo encima de nuestra montura o tracker y empezar a fotografiar grandes campos de cielo profundo. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a echarlo a la mochila y nos vamos al campo a hacer astrofotografía.
Bueno, pues equipo montado y listo para iniciar la sesión de astrofotografía y la revisión de este tubo, del SV-Bony SV555 en una situación práctica. Lo primero que tengo que decir es que me ha encantado cómo queda todo el equipo compacto con una montura de este tipo, como la ZWO AM5, una montura armónica. Es un equipo perfectamente portable y yo diría que perfectamente válido para llevárnoslo con nosotros a cualquier parte del mundo. Y es que este tubo, como sabemos, es súper ligero y con una montura de este tipo yo creo que no tendríamos ningún problema en montarlo todo junto en cabina con nosotros en un viaje en avión. Y como puedes ver, todo el ensamblaje del tubo ya está perfectamente diseñado para que podamos colocar nuestro tubo guía, por aquí el ASI Air Plus, es decir, todo lo que necesitamos para poder realizar una sesión de astrofotografía con un equipo súper compacto. Así que lo que voy a hacer esta noche va a ser apuntar a la zona de Orión, a la zona de la nebulosa Cabeza de Caballo, el bucle de Barnard, junto a M78, una región del cielo que me encanta, pero lo primero que vamos a hacer va a ser hacer una alineación súper rápida y empezamos la sesión. Bueno, pues sesión iniciada y por aquí tenemos ya la primera captura y tengo que decir que tiene muy buena pinta. Esta noche tenemos bastante viento, está habiendo unas ráfagas de viento importantes. De hecho, el autoguiado ahora mismo con la M5 lo tengo en 1.43 segundos de arco de error total, lo que es mucho para esta montura, muchísimo. Pero sí que es un dato perfectamente asumible para la relación de distancia focal y resolución de esta cámara, con lo cual no me preocupa. Pero he llegado a ver picos de más de 3 segundos de arco de error. Y eso sí que es preocupante. Lo que he hecho ha sido bajar la exposición del sistema autoguiado porque básicamente si tenemos ráfagas de viento que están haciendo vibrar la montura y tenemos un tiempo de exposición en el autoguiado demasiado largo, lo que hace el sistema autoguiado es volverse loco porque está intentando continuamente corregir. Por lo tanto, con tiempos de exposición más cortos, lo que conseguimos es que el sistema autoguiado esté haciendo mediciones más rápidas y no sobrecorrija debido al viento. De esta manera, consigo unas estadísticas de autoguiado perfectamente asumibles para este equipo y podemos funcionar. Y esta primera captura, tengo que decir que tiene muy buena pinta. A ver, voy a revisar sobre todo las esquinas de la fotografía, que es donde más me preocupa. Y bueno, pues veo estrellas perfectamente redonditas. Te recuerdo que esto es un sistema óptico PETSVAL, es decir, 5 lentes y campo totalmente corregido hasta 44 milímetros de diámetro. Así que tenemos estrellas perfectamente redonditas en todo el campo de visión a máxima apertura f4.5. Y en cuanto a las aberraciones y el color, bueno, pues estoy viendo por aquí estrellas de color rojito, de color anaranjado. No veo ningún tipo de halo, de aberración cromática, nada morado, nada azulado. Realmente veo una imagen muy, muy correcta que de momento me está gustando mucho. Así que nada, continuamos con la sesión. De momento he configurado 36 capturas, 3 horas de integración para esta región de la constelación de Orión y vamos a ver lo que obtenemos en esta sesión. Bueno, pues la sesión continúa perfectamente. De hecho, ahora que he corregido ese tiempo de exposición en el sistema autoguiado, observo que las imágenes están incluso mejor, incluso estrellas más pequeñitas y más enfocadas, así que todo perfecto para continuar con la sesión. Pequeños inconvenientes, no inconvenientes, sino pequeñas dificultades que me he encontrado con este tubo. Resulta bastante complicado conseguir un buen punto de enfoque con él, incluso con el sistema de autofoco EAF de ZWO. Y es que, como has podido ver, el sistema de enfoque de este tubo es helicoidal y necesitamos una correa que conecta con el motor. Debido al movimiento de la correa, del propio enfocador y del propio sistema de enfoque helicoidal,
tenemos un backlash bastante pronunciado. Si a esto le añadimos que además las estrellas son muy pequeñitas y llegar exactamente al punto de enfoque es algo complicado, pues tengo que decir que al menos la primera vez resulta complejo llegar exactamente al punto de enfoque. De hecho, he tenido que estar un buen rato moviendo el enfocador de un lado para otro. Lo he puesto en el punto de infinito, donde pensaba que más o menos estaría el punto de enfoque, pero no es así. He tenido que ir moviéndolo bastante hasta llegar a un punto más o menos correcto donde el enfocador ha podido hacer una rutina de enfoque correcta. Creo que no lo voy a mover de ahí y como los datos del punto de enfoque quedan grabados en el enfocador, la próxima vez que conecte este equipo con ASI Air Plus ya tendré ese punto de enfoque y simplemente en teoría será lanzar una rutina de enfoque. Pero bueno, de momento el equipo está enfocado, está fotografiando y realmente tiene muy buena pinta. Bueno, pues doy por finalizada la sesión porque se ha movido un viento increíble. De hecho, he tenido que estar toda la sesión capeando un poco con el viento, pero ahora mismo las ráfagas son enormes, las estadísticas de autoguiado son una auténtica locura y como podéis ver, tengo incluso el coche, lo he tenido que traer aquí durante la sesión para parapetar un poco el equipo del viento, pero es que ahora realmente hay riesgo real de que el equipo se vaya al suelo en alguna de estas ráfagas que está viendo. Así que la sesión no ha salido exactamente como yo esperaba. He podido capturar cerca de 2 horas de integración de luz de esta región del cielo, lo que creo que me va a permitir conseguir una fotografía quizás no todo lo buena que me hubiese gustado, pero bueno, las condiciones mandan y como podéis ver, pues no siempre durante las sesiones sale todo bien. Aún así hemos podido revisar cómo rinde este pequeño telescopio, la calidad de imagen que nos da, la fidelidad de color que nos ofrece y lo único que nos queda es comprobar lo que finalmente hemos podido sacar de esta sesión.